Acá arriba a la izquierda vemos la molécula de hemo, es decir, el grupo prostético hemo enterito. Vamos a empezar a degradarlo. ¿Qué es lo primero que le sucede al hemo para empezar a degradarse? Es lo mismo que le ocurre, es el último paso. Para la síntesis, bueno, es el primero para la degradación. ¿Se acuerdan que para terminar de formar al grupo hemo se le agregaba el hierro en estado reducido? Era lo último que le ocurría a la protoporfirina 9 para formar hemo, ¿sí? Es decir, la protoporfirina 3 o 9 sin hierro no es hemo, con hierro es hemo. Bien, el primer paso en la degradación o catabolismo del grupo hemo es quitarle este hierro, ¿sí? ¿Quién es la enzima que va a actuar acá? La hemoxigenasa. La hemoxigenasa lo que va a hacer es sacar el hierro que está bien cuidado dentro del grupo hemo y oxidarlo. ¿Sí? Una vez que sale fuera de la molécula de hemo, este hierro va a ser oxidado en forma de hierro más 3. ¿Sí? Y una vez que salió este hierro, lo que ocurre es que esta molécula de hemo se vuelve lineal y pasa a formar esta molécula lineal que vemos más abajo, que se llama biliverdina. Van a ver que todos los compuestos que veamos acá van a ser todos pigmentos. Por eso es que se le llama biliverdina, porque tiene color verde. Y acá se forma la apertura del anillo tetrapirrólico, ¿sí? Vamos a tener una molécula lineal de biliverdina. Y esta, como algo anecdótico, en esta reacción se produce monóxido de carbono. Es una de las pocas reacciones en el organismo humano que producen monóxido de carbono, y lo menciono porque es tóxico, ¿no? Podemos intoxicarnos con monóxido de carbono. Claro que esto no nos llega a ser tóxico, para que lo sepan, ¿sí? Bueno, acá esta imagen muestra dos procesos. Vamos con el primero, que es la formación de bilirrubina. Recién en el vaso se había formado la biliverdina, que era un compuesto de color verde. Bien, estamos todavía en el vaso, en el sistema retículo endotelial del vaso, y se va a formar la bilirrubina. Entre la bilirrubina y la biliverdina hay una diferencia de un hidrógeno nada más. Si ustedes miran la imagen anterior y comparan a la biliverdina con la bilirrubina, van a ver que la única diferencia es que la bilirrubina está reducida, es decir, que tiene un hidrógeno más. Captó un hidrógeno del NAD, ¿sí? Fíjense que la que actúa es una reductasa, la biliverdina reductasa, que le va a ceder un hidrógeno del NAD a la bilirrubina. La bilirrubina se convierte en un pigmento de color amarillo. Seguramente la habrán escuchado nombrar a la bilirrubina porque en los laboratorios, en los análisis de sangre de rutina o en cualquier hepatograma sale este valor, es un valor de referencia que siempre nos sirve para evaluar diferentes estados o funciones del hígado. Después lo van a ver en otras materias también, ¿sí? Bien, esta bilirrubina va a salir del vaso y va a llegar al hígado. La bilirrubina es un compuesto que es no polar, es un compuesto lipídico, ¿sí? Que tiene ese afín con las grasas y es totalmente apolar, así que no va a poder viajar solo en sangre, va a necesitar un transportador, y este transportador va a ser la molécula de albúmina. Recuerden que la albúmina es una molécula de transporte. Recuerden que también la albúmina podía transportar, por ejemplo, ácidos grasos, ¿no? Bien, también transporta a la bilirrubina y la lleva hasta el hígado. En el hígado va a haber una ligandina, ahora la vamos a ver un poco más en detalle, que es una enzima que va a recepcionar a la bilirrubina, ¿sí? Entonces, va a haber una parte de bilirrubina que está en sangre, va a haber otra parte, la parte más grande de la bilirrubina va a ir al hígado, ¿sí? Bien, mientras la bilirrubina no tenga valores en exceso, no va a haber problema. El problema es cuando la bilirrubina esté en exceso en sangre, va a generar coloración amarillenta en la piel, que ahora lo vamos a ver en esta clase muy en detalle. Bien, una vez que la bilirrubina llega al hígado, se va a transformar en diglucurónido de bilirrubina, que es otro compuesto.
no es ni más ni menos que agregarle 2 moléculas de ácido glucurónico, que es lo que ven ahí en los 2 rectangulitos en fucsia. Bien, son 2 moléculas de ácido glucurónico que se agregan a la molécula de bilirrubina. Esto se hace solamente para volver a la bilirrubina en un compuesto polar. Como era apolar y los ácidos son polares, son miscibles con el agua los ácidos, entonces se le agregan estas 2 moléculas. La enzima que va a participar de esta reacción es una enzima bastante importante que se llama glucuroniltransferasa. La pueden encontrar con otro nombre también, pero comúnmente se le llama así, ¿sí? Glucuroniltransferasa, que puede estar en deficiencia, por ejemplo, en el hígado de prematuros o recién nacidos. ¿Alguna vez vieron un bebé que nace amarillito y que por ahí tiene que estar unos días en incubadora? Bueno, es por deficiencia en general de esta enzima que se llama glucuroniltransferasa. Ahora vamos a verlo más en detalle. Y vamos a detenernos un poco para hablar de la bilirrubina, que es un compuesto importante en esta clase. Tanto en esta slide como en la que viene vamos a hablar de la bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento de color amarillo. Es insoluble en agua y es soluble en lípidos. Y como es soluble en lípidos, ustedes recuerden que las membranas celulares tienen una bicapa lipídica compuesta por fosfolípidos, que eso lo vieron en la primera parte del año. Entonces va a ser fácil que la bilirrubina pueda pasar y atravesar las membranas biológicas y por ejemplo llegue a la piel. Y si llega a la piel y está en concentraciones elevadas, podría llegar a colorearla también de color amarillo, ¿sí? Siempre que haya una hiperbilirrubinemia que genere una ictericia. Vamos a ver también qué es ictericia. Lo vamos a ver al final de esta clase. Es tóxica para el sistema nervioso central cuando está en valores altos, ¿sí? Cuando están en valores bajos no, es decir, un poco de bilirrubina en sangre hay siempre y es normal, es fisiológico, pero cuando se excede de algún valor determinado, de 2 por ejemplo, vamos a poder tener algún problema, ¿sí? Al final de la clase vamos a ver también cuáles son las patologías asociadas al catabolismo del hemo y a las ictericias y cuáles son los por qué se producen estas enfermedades, ¿no? La producción diaria aproximada es de 300 miligramos al día y bueno, el 80% procede de hemoglobina, que ya les había contado, 80-85% procede de hemoglobina, que es la hemoproteína más abundante en el organismo. Y bueno, como les había dicho antes, circula libremente en sangre en una concentración pequeña y el resto va a ir unida a albúmina. Dice levemente porque la albúmina lo lleva hasta el hígado, a la bilirrubina, para que el hígado la capte y la transforme en ácido glucurónico. Vamos a ver que hay 2 tipos de bilirrubina. Esto lo tienen que saber para las clases de bioquímica y también para fisiología. Y luego lo van a tener que saber para fisiopatología. Así que esto lo van a tener que aprender muy bien. Hay 2 tipos de bilirrubina. Vamos con la que sigue. Y esto lo tienen que aprender, les diría, de memoria. Y por eso les hice esta PowerPoint para que lo aprendan bien y que no se las confundan, porque es fácil confundirse una con la otra. Vamos a tener a la bilirrubina conjugada y a la bilirrubina no conjugada. La bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, que se le puede llamar de cualquiera de las 2 maneras, es la bilirrubina que tiene las 2 moléculas de ácido glucurónico. ¿Se acuerdan que cuando llega al hígado la molécula de bilirrubina reaccionaba con una enzima, con la glucuroniltransferasa, que le aportaba 2 moléculas de ácido glucurónico? Bueno, para hacerla polar, la convierte en una molécula un poco más polar, porque era totalmente apolar, sino la bilirrubina. Entonces esta bilirrubina se llama así, conjugada o directa. Y la bilirrubina indirecta es la bilirrubina que no tiene ácido glucurónico. La bilirrubina solita, la que sale del vaso, ¿sí? La que sale del sistema reticular endotelial, que es totalmente no polar. Esa es la bilirrubina indirecta. Entonces, solamente a modo de repaso, la bilirrubina llega al hígado, la capta la ligandina o proteína I, que va a estar en la puerta del hígado,
recepcionando la bilirrubina que viene desde la sangre, la bilirrubina indirecta, que viene desde la sangre, esta que es no polar, y va a conjugarse, es decir, se le va a agregar ácido glucurónico y se va a convertir en diglucurónido de bilirrubina, que comúnmente llamamos bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. ¿Para qué? Para que se vuelva una sustancia un poco más hidrosoluble. Esta molécula de diglucurónido de bilirrubina o bilirrubina conjugada no va a quedar en el hígado, va a seguir su camino. Desde el hígado se va a excretar junto con otros constituyentes de la bilis mediante el conducto colédoco que desemboca en el duodeno. Este diglucurónido de bilirrubina entonces va a pasar a duodeno. De duodeno, aproximadamente en ilion, terminal y colon, va a tener contacto con bacterias de la flora intestinal y se va a reducir. Va a producir primero un producto intermedio que se llama mesobilirrubinógeno, ese no es tan importante, y luego va a formar el estercobilinógeno, que es el compuesto, si lo tienen que saber y si es importante, que va a pasar a formar, ¿se acuerdan que les dije que eran todos pigmentos? Bueno, este estercobilinógeno se va a transformar en estercobilina una vez que tome contacto con el aire, y va esta estercobilina a formar la coloración de la materia fecal, de las heces. ¿Sí? Vamos de nuevo. La bilirrubina conjugada o diglucurónido de bilirrubina se va a excretar a duodeno. En el intestino delgado, en ilion, terminal y colon fundamentalmente, va a tener contacto esta bilirrubina conjugada con bacterias de la flora intestinal, la van a desconjugar, se van a reducir y se va a convertir en estercobilinógeno. Este estercobilinógeno va a pasar a ser el pigmento de la materia fecal. En realidad no el estercobilinógeno, sino la estercobilina. La estercobilina no es ni más ni menos que estercobilinógeno oxidado, ¿sí? Una vez que toma contacto con el aire y con la luz, se oxida y forma el pigmento amarillento parduzco de la materia fecal. Pero va a pasar otra cosa más, que es el ciclo enterohepático. Toda la bilirrubina que sale del hígado y que va al intestino no va a terminar generando estercobilinógeno, casi toda, pero una parte se va a reabsorber y va a volver al hígado. Y una parte también va a ir a la sangre, ¿sí? Una parte va a volver al hígado y va a seguir todo este ciclo. Y otra parte va a ir a la sangre y le va a dar pigmento a la orina. Vamos a ver la imagen que sigue. Esta parte de los pigmentos que van a llegar a la sangre van a transformarse en urobilinógeno, que es un compuesto igual, químicamente igual que el estercobilinógeno, pero que le vamos a llamar urobilinógeno porque le va a dar la coloración a la orina, esta coloración amarillenta que tiene la orina. El urobilinógeno es transparente hasta que, como son todos fotosensibles, hasta que toma contacto con el aire, con el oxígeno, y se oxida para formar urobilina. Así que, ¿cuáles son los pigmentos urinarios? Urinarios y de la materia fecal. Urinarios va a ser la urobilina y de la materia fecal la estercobilina. Y en este dibujo, el dibujo está sacado del libro de Blanco, tiene el mismo dibujito, si van a estudiar de ahí, se los recomiendo porque la clase, por lo menos estos dibujos están sacados de ahí, toda la clase no, pero en su mayoría sí. Por ahí lo van a encontrar un poquito más resumido en el libro de Blanco, acá por ahí nos explayamos un poco más. Pero con el material que tienen en el libro de Blanco basta para esta clase y para el examen. Bien, fíjense. Vamos de arriba para abajo. Todo empieza en el sistema retículo endotelial, donde se produce la bilirrubina indirecta, que es esta bilirrubina que es no polar, que va a unir albúmina, que llega al hígado y se glucuroniza, ¿sí? Se le vuelve bilirrubina directa, una bilirrubina un poco más polar. Pasa a ser compuesto de la bilis por un momento, para salir al duodeno
y convertirse en estercobilinógeno. Una parte va a volver al hígado en el ciclo enteropático. Y desde el hígado, esta parte que vuelve al hígado vuelve vía vena porta, ¿sí? Y una parte va a ir a la sangre, a la circulación sistémica, para formar luego parte de la orina y transformarse en urobilinógeno. Ese sería todo el catabolismo del hemo resumido. Y ahora vamos con lo que sigue, que es la parte final de la clase, que son las enfermedades que se producen a partir del catabolismo del hemo, que se llaman ictericias. Vamos a ver, es muy interesante y son patologías que las vemos con frecuencia. Las ictericias o la ictericia es una coloración amarillenta de la piel, las escleras es la parte blanca del ojo, las mucosas. Esto se va a dar por incremento en la concentración de bilirrubina en sangre y su acumulación en los tejidos. Los valores normales de bilirrubina en plasma, en sangre, van a ser entre 0,2 y 1 miligramo por decilitro. Decilitro o 100 mililitros lo mismo. Ustedes entienden estos valores, ¿no? Esos 100 mililitros es la muestra de sangre, 100 mililitros de sangre. O sea, 1 miligramo cada 100 mililitros de sangre. Esa es la unidad. Y en general lo vemos para el colesterol, para la glucemia, para diferentes concentraciones de diferentes valores de laboratorio, ¿no? Bien, cuando hay una hiperbilirrubinemia, es decir, cuando esto está mayor o en exceso, cuando tenemos valores de entre 1,5 a 2 miligramos por decilitro. Ahí hablamos de hiperbilirrubinemia. Así que ya nos llama la atención, por algo está alto, ¿no? Puede ser patológico o no. Ictericia, vamos a decir que es ictericia cuando los valores sean mayores a 2 miligramos por decilitro. Es decir, cuando tengamos una ictericia seguramente vamos a tener una coloración amarillenta en las escleras, en la piel. En las escleras, es decir, en la parte blanca del ojo es donde más se nota comúnmente, porque es blanco, ¿no? Uno se da cuenta muy bien ahí. Ahora podemos tener algún paciente, por ejemplo, con cirrosis, con alguna hepatopatía, donde los vemos amarillo, casi verde. No tengo ninguna foto acá en la clase, pero pueden buscar alguna foto de un paciente con cirrosis y es muy notorio, muy notoria la coloración de la piel. Bien, un detalle. Puede haber hiperbilirrubinemia sin ictericia, ¿sí? Esto es un detalle. Puede haber hiperbilirrubinemia sin que haya ictericia. Y vamos con lo que sigue, que van a entender más con las tres patologías que vamos a ver, o las tres instancias. Vamos a ver tres tipos principales según el mecanismo de producción de la ictericia, es decir, de esta patología. Van a ver según el libro donde estén leyendo que las pueden clasificar de una manera o de otra. La manera que más me gusta de clasificar las ictericias, porque me parece que es como se entiende mejor, es en prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Es decir, cuando el problema está antes del hígado, hubo un problema antes de que llegue al hígado, la bilirrubina, o cuando el hígado está enfermo y hay un problema en el hígado, en el parénquima hepático, como la segunda que vemos acá, la segunda opción, o poshepáticas, ¿sí? Cuando el problema está después del hígado. Por ejemplo, si hay una hemólisis exagerada, nos estamos refiriendo a que hay una ruptura, una degradación de glóbulos rojos muy grande, ¿sí? Algo pasará ahí. Son enfermedades particulares, ahora las vamos a ver. La insuficiencia funcional del parénquima hepático, por ejemplo, ¿en qué pueden pensar? Un hígado enfermo. Hay por lo menos dos enfermedades muy frecuentes que quizás se les ocurre. Si los tuviera enfrente y si fuera una clase en vivo, les haría esa pregunta, a ver qué se les ocurre. Un hígado enfermo. Lo primero que uno piensa es una hepatitis, ¿no? O en una cirrosis. Son las dos patologías, o una de las dos patologías que son bastante frecuentes o que más vemos, ¿sí? O bueno, cualquier enfermedad del hígado. Y en tercera opción, la obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Cuando por alguna causa se obstruye la vía biliar. Si están haciendo anatomía seguramente ya vieron el conducto colédoco. Si no lo vieron, los invito a que busquen qué es el colédoco.
ayuda un poco saber medianamente la anatomía del hígado para esta clase. ¿Sí? ¿Qué es el colédoco? Que es un conducto entre el hígado y el intestino delgado, a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿sí? Es como, bueno, es ni más ni menos que un conducto. Cuando se obstruye este conducto, ¿sí? Puede causar alguna ictericia por obstrucción de esta vía, la vía biliar, ¿sí? Por ejemplo, y una de las patologías más, pero más comunes, se las dejo para que la piensen, a ver si, porque ya la vamos a ver, pero quiero que piensen a ver si pueden captar cuál es esta patología. Hay una patología muy común, que es la que más vamos a ver, de hecho, y vamos a dar dietas de alta para estos pacientes, cuando algo obstruye la vía biliar. En la ictericia por aumento de la destrucción de eritrocitos, de glóbulos rojos, o la ictericia hemolítica, es la más fácil de entender. Acá todo va a estar aumentado. Si hay un aumento de la destrucción de glóbulos rojos, por supuesto va a haber un aumento de hemo, va a haber entonces un aumento de bilirrubina indirecta, es decir, va a haber aumento de todos los metabolitos que van a estar formando parte de este catabolismo del hemo. Así que acá, por supuesto, vamos a tener mucha cantidad de bilirrubina indirecta en sangre, va a haber mucha cantidad de bilirrubina directa también, que se va a formar en el hígado. Por supuesto, va a haber también mayor cantidad de estercobilinógeno y de urobilinógeno también. Ahora lo vamos a ver también en la PowerPoint que sigue. Esta bilirrubina indirecta puede también ir a sangre, ¿sí? Puede trasvasar del hígado e ir a sangre, así que vamos a tener todo exacerbado. Y por supuesto, acá imagínense que la coloración de la orina y de las heces va a estar hipercrómica, es decir, va a tener mucho color. Va a haber aumento del estercobilinógeno que vaya por vía vena porta a la sangre, y esto de un aumento de estercobilinógeno o urobilinógeno que después se va a formar en el riñón, ¿sí? Así que va a haber aumento, por supuesto, de la urobilina y vamos a encontrar orina de color bien oscuro, igual que la materia fecal. Entonces, ¿qué espero encontrar en el laboratorio, en el análisis de sangre de este paciente? Seguramente voy a encontrar bilirrubina indirecta alta, es decir, bilirrubina unida a ácido glucurónico que está alta. Un paciente con coloración amarillenta en la piel, es decir, bien ictérico, con ictericia, eso semiológicamente, ¿no? Lo voy a ver. Las heces de color oscuro, también la orina, vamos a tener todo alto acá, ¿sí? Así que va a ser bastante fácil de detectar. ¿Y qué va a pasar en la ictericia por insuficiencia funcional del parénquima hepático? Quizás entre las tres esta es un poco la que requiere un poquitito más de estudio, no es difícil tampoco de entender. Acá hay un hígado enfermo, un hígado que perdió capacidad funcional. Entonces, la bilirrubina indirecta va a ser normal o levemente aumentada. Entonces el valor del laboratorio también nos va a dar una idea de lo que le está pasando a esta persona para hacer un diagnóstico, que va a colaborar además de la semiología, de la sintomatología. Entonces vamos a encontrar una bilirrubina indirecta, que es esta la que venía del vaso, la que es no polar, normal o levemente aumentada, ¿sí? Pero la bilirrubina directa, es decir, la que se va a conjugar, que acá es por ahí el punto más importante para entender. El hígado no va a poder captar y conjugar a toda la bilirrubina directa. Va a haber parte que la va a poder conjugar, pero va a trasvasar, es decir, va a volver a la sangre, y parte de la bilis, por supuesto no vamos a ver toda la anatomía del lobulillo hepático, pero parte de la bilis también puede ir a la circulación. Entonces vamos a encontrar bilirrubina directa en sangre, ¿sí? Así que esta bilirrubina directa va a estar elevada, pero ¿a ustedes qué les parece? ¿Se va a cumplir el ciclo enterohepático? ¿Esta bilirrubina directa va a llegar a excretarse en el intestino delgado?
Seguramente que no, o va a estar bastante disminuido. Así que en este caso, cuando hay una insuficiencia funcional del parénquima hepático con este hígado enfermo, vamos a tener menos estercobilinógeno y menos estercobilina, ¿sí? Vamos a encontrar esta bilirrubina directa en sangre y de hecho la orina va a ser de color oscura a expensas de bilirrubina directa, pero no de urobilina. Acuérdense que si se disminuye la concentración de estercobilinógeno, también se va a disminuir la concentración de urobilina, ¿sí? Y de urobilinógeno. Entonces, ¿vamos a tener coloración en la orina? Sí, pero a expensas de bilirrubina directa, que fue al plasma, ¿no? Por el flujo de la bilis hacia los capilares. Bien, el que esté quizás haciendo histología y anatomía entienda el detalle, no hace falta tampoco que vayan a estudiarlo, pero bueno, pueden entender un poco más en detalle. Y bueno, la materia fecal, por supuesto, la vamos a encontrar menos pigmentada. Vamos a ver en el dibujo que sigue, que lo van a poder entender un poquito mejor. Acá podemos ver que la bilirrubina indirecta está igual o aumentada. Lo mismo con la bilirrubina directa, pero va a estar más aumentada aún que la bilirrubina indirecta. ¿Se acuerdan por la transvasación que se va a dar desde el hígado a la sangre? Vamos a tener el ciclo enterohepático disminuido, es decir, vamos a tener menos cantidad de estercobilinógeno y de estercobilina, y por supuesto también el urobilinógeno y urobilina disminuidos, y vamos a tener coloración en la orina a expensas de bilirrubina directa. Y la materia fecal va a estar menos pigmentada. Bueno, la última ictericia que nos queda ver en la clase es la ictericia por obstrucción de la vía biliar. Hasta ahora vimos la ictericia prehepática, que era del tipo de ictericias hemolíticas, por hemólisis exagerada. La ictericia por algún problema del hígado, por alguna infección o patología hepática, cualquiera sea. Y la que nos queda ver es la ictericia por obstrucción de la vía biliar. Me parece que vale la pena ver un poco de anatomía del hígado, para quienes no hayan cursado todavía anatomía. El hígado tiene dos lóbulos, tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, que lo podemos ver en la imagen que está arriba. En el hígado se sintetiza la bilis, así como también se glucuroniza la bilirrubina, ¿no? Tiene diferentes funciones el hígado. Para esta clase vamos a ver estas dos funciones, ¿no? La síntesis de la bilis y, por otro lado, cómo se conjuga o se glucuroniza esta bilirrubina indirecta para transformarla en bilirrubina directa. Bien, la importancia de la bilis en esta clase es solamente porque la bilirrubina directa va a ir al reservorio de la bilis, es decir, va a ir a formar parte de la bilis en la vesícula biliar. Bien. Entonces, tenemos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Fíjense que vamos a tener a su vez un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo. Estos conductos hepáticos lo que hacen es juntar, es parte de la vía biliar que va a juntar la bilis que se produjo en ambos lóbulos, ¿sí? En las células hepáticas. Fíjense que el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho forman, cuando se anastomosan, cuando se juntan, forman el conducto hepático común. Y este conducto hepático común, a su vez, se junta con el conducto cístico. ¿Lo ven un poquito más a la izquierda? Este conducto cístico es el conducto propio de la vesícula biliar. Y sirve solamente para eso, ¿sí? Para que la bilis entre o salga de la vesícula. ¿La vesícula para qué servía? Solamente como reservorio de bilis. Bien. Y van a ver ahora que se anastomosan de nuevo, es decir, se juntan de nuevo el conducto cístico con el conducto hepático común. Y estos dos van a formar el conducto colídoco.
el colédoco es un conducto hepático muy conocido, que es el que va a unir al hígado con el duodeno, es decir, con el intestino delgado. Entonces, a partir del colédoco, a partir de este conducto, es que se va a pasar la bilis desde la vesícula al intestino. Este sería todo el caminito. Bien, la ictericia por obstrucción de la vía biliar va a estar obstruyendo justamente este conducto, al conducto colédoco. Puede también obstruirse el conducto cístico. ¿Pensaron en cuál es la ictericia más conocida y más frecuente? La ictericia obstructiva más frecuente. Seguramente habrán escuchado nombrar a los cálculos biliares o las piedras en la vesícula. Esa es una patología muy frecuente que por suerte se soluciona fácil en general con una cirugía, con una colecistectomía, donde se saca la vesícula. Todos alguna vez van a contar esta anécdota, que el paciente muchas veces llega al hospital y piensa que le van a sacar las piedras, que le van a sacar los cálculos. Me pasó en mis prácticas que el paciente estaba muy enojado diciendo que no le habían avisado que le iban a sacar la vesícula, que cómo no le avisaron que le sacaron un órgano. Él no lo hubiera firmado, ¿sí? Con el dolor que hubiera tenido si no le sacaban esos cálculos, seguramente lo firmaba. Una anécdota que me dio mucha gracia y me sorprendió, ¿no? Que no supiera que le sacan la vesícula, no los cálculos. Bien, es una operación que en general se realiza por la paroscopía y es bastante sencilla cuando es de forma programada. Muy pocas veces se complica. Bien, no es la única causa de ictericia por obstrucción de la vía biliar. Cualquier cosa que obstruya la vía biliar va a causar este tipo de ictericia. ¿Qué otra cosa podría causar una obstrucción de la vía biliar? Por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas. Fíjense que el páncreas lo tenemos muy juntito, muy cerca. Si hay un tumor en la cabeza del páncreas que empieza a crecer, estaría pudiendo obstruir también la vía biliar o no. Hay que ver el caso, ¿no? Sería, por ejemplo, una causa. Otra causa podría ser un tumor en la misma vía biliar. Es un tumor muy poco frecuente, es un cáncer muy poco frecuente, pero podría llegar a ser otra causa. O cualquier cosa que esté obstruyendo a este nivel va a causar este tipo de ictericia. Y ahora vamos a ver qué pasa y cómo se representa en un laboratorio y qué síntomas puede llegar a tener. Bueno, así que no es tan difícil ahora que ya entendieron un poco de la anatomía del hígado, de qué es la vía biliar. Lo que va a ocurrir acá es que no va a salir bilis hacia el intestino delgado, así que no vamos a tener de ninguna manera bilirrubina conjugada en el intestino. Por lo tanto, si no tenemos bilirrubina conjugada en el intestino, tampoco vamos a tener estercobilinógeno, ¿sí? Por supuesto, si no hay estercobilinógeno, tampoco hay ciclo enterohepático que se cumpla, ni tampoco vamos a tener urobilinógeno. Estoy resumiendo todo esto. Ahora, ¿va a haber bilirrubina conjugada? Sí, va a haber bilirrubina conjugada, no en el intestino, pero en el hígado sí, porque el hígado no es un hígado enfermo. El hígado está sano en este caso, al hígado no le pasa nada, hay suficiente enzima, glucuroniltransferasa, para poder conjugar a la bilirrubina indirecta, así que no va a haber problema. De hecho, esta bilirrubina directa no va a poder pasar a la bilis y no va a poder pasar a la bilis o al intestino, depende de dónde esté la obstrucción, pero sí puede pasar a la sangre, porque acá puede llegar a haber una alteración estructural del lobulillo hepático, ¿sí?, del sistema que produce la bilis en el hígado, y puede pasar bilis a los capilares sanguíneos. Entonces, en este caso vamos a poder encontrar bilirrubina directa en plasma, ¿sí? Entonces vamos a tener a la bilirrubina directa aumentada en plasma y en sangre, así que la vamos a encontrar en el laboratorio aumentada. Esta bilirrubina directa, como está conjugada, tiene ácido glucurónico, se acuerdan que es polar, así que
puede circular en sangre y de hecho puede ser filtrada por el riñón y dar de hecho una coloración a la orina. Vamos a encontrar en este paciente una orina bien pigmentada, bien hipercrómica, de un color caoba parduzco oscuro. Así que este va a ser un signo clínico bien evidente. Y además, ¿cómo piensan que va a estar la materia fecal de este paciente? Si no hay estercobilinógeno porque no llevó la bilirrubina directa al intestino, es decir, mucho menos al colon, acá vamos a encontrar materia fecal de color grisáceo, un color diferente. Así que va a ser bastante evidente desde lo clínico, desde la semiología, poder verlo en este caso, a ver qué está ocurriendo. Y además, por supuesto, cuando los cálculos biliares, en caso de que sea una ictericia por cálculo biliar, ¿no? Dan dolor. Así que este paciente, si tiene algún cálculo biliar que esté moviéndose, seguramente en algún momento va a presentar un dolor abdominal que en general lo siente en el epigastro, viene en la boca del estómago. Es el dolor típico, ¿sí? Que seguramente va a consultar, si no va corriendo una guardia, seguramente va a consultar por este dolor si lo llega a sentir, ¿no? Que es uno de los síntomas que se da. Todo esto se va a dar, toda esta semiología, todo esto, este color en la orina y en las heces, cuando hay una obstrucción franca, es decir, cuando ya se produjo la obstrucción. Bien, siempre que hablemos de una obstrucción por cálculo biliar, puede ser, como les dije antes, una obstrucción por otras causas, por ejemplo, un tumor, un cáncer, ¿sí? Podría ser otra causa que ahí habrá seguramente otra semiología más que acompañe además de todo esto. Bueno, en esta imagen resume un poco todo lo que vimos en las imágenes anteriores, ¿no? En la ictericia por obstrucción de la vía biliar, entonces la bilirrubina directa va a ser normal, no va a estar ni alta ni baja. La bilirrubina directa ya hablamos que va a estar más alta y va a pasar a la sangre y eso le va a dar coloración a la orina. No vamos a tener ni urobilinógeno en la orina ni tampoco estercobilinógeno en el intestino porque bueno, está obstruida la vía biliar y no va a llegar esta bilirrubina directa al intestino. Y no se va a cumplir tampoco el ciclo enterohepático. Bien, por otro lado quería aclararles que cuando se extrae la vesícula por la operación, la cirugía de colecistectomía, se extrae la vesícula con los cálculos. En general ya es una vesícula enferma que suele estar inflamada, puede llegar a estar también infectada, así que en general lo que se hace es sacar directamente la vesícula con esta cirugía que se hace por la laparoscópica. Busquen si quieren cómo es, seguramente en YouTube hay videos, es muy sencilla la operación. Son agujeritos que se hacen con un bisturí muy pequeño que se introduce por esta pequeña incisión y una cámara y así se hace la cirugía, que es de las cirugías más frecuentes. Lo que más se usa hoy, si se puede, es este tipo de cirugías por la laparoscópica que son muy poco invasivas. Y es una cirugía que vale la pena también contarles un poquito de esto porque es frecuente, lo van a encontrar, van a tener seguramente, si se dedican a la clínica en un futuro, pacientes internados con internaciones muy cortitas por este tipo de colecistectomías, ¿no? La dieta también tiene una importancia desde lo nutricional. La dieta es una dieta hipograsa. Recuerden que la bilis, la función principal de la bilis es emulsionar a los lípidos. Si comemos lípidos, cuando llegan los lípidos al duodeno se genera la secreción de sesecal, de colecistoquinina pancreosimina, que lo que hace esta enterohormona es producir una contracción de la vesícula biliar para que libere la bilis. Así que esta persona cuando come, si tiene cálculos biliares, si come algún alimento con grasa, seguramente se produce la contracción de la vesícula y causa dolor. Hay que ver el tamaño también de los cálculos, ¿no? Cuando son pequeños y se genera el movimiento en el conducto, ese tipo de cálculos, pequeños o medianos, es ese tipo de cálculo que genera este movimiento pasando por el conducto biliar, eso es lo que más causa dolor. Y el tipo de dieta es una dieta hipograsa la que se hace para este tipo de patología, para este paciente.
en el posoperatorio, bueno, en el preoperatorio y en el posoperatorio. ¿Se puede vivir sin vesícula? La respuesta es sí, por supuesto, se puede vivir sin vesícula, porque la vesícula lo que sirve para un reservorio de bilis, pero no para sintetizar bilis. Así que el hígado, si es un hígado funcionante, ¿no?, y un parénquima hepático sano, va a seguir funcionando y va a seguir generando bilis. Así que no vamos a tener problemas. Algunos pacientes después de la cirugía quedan con alguna sensibilidad al consumo de lípidos y otros no. Muchos otros tienen después una dieta habitual y no tienen ninguna sintomatología cuando comen dietas hipergrasas. Por supuesto, lo ideal no es consumir nunca una dieta hipergrasa, excepto que se haga una dieta cetogénica, si se quiere, si hace falta. Pero si no, para generar buenos hábitos no sería lo ideal, ¿no? Pueden buscar un montón de información acerca de esto y si tienen consultas, lo mismo. Bueno, con esto terminamos toda esta parte de ictericia obstructiva, que me parece la más interesante. Y les quería contar de un síndrome que no es una patología, de un síndrome que se llama síndrome de Gilbert, que hay un porcentaje de la población mundial que lo tiene. No vamos a decir que padece porque no se toma como una patología, pero sí se da ictericia en este caso. Puede haber hiperbilirrubinemia con o sin ictericia, ¿sí? En este caso, lo que va a ocurrir con estas personas que tienen este síndrome es una disminución de la enzima glucuroniltransferasa, que en algunos momentos de la vida pueden hacer alguna ictericia, que por ahí lo vemos a la persona con una coloración más amarillenta en la piel, pero no tiene ningún problema, ninguna patología, sino una simple disminución de glucuroniltransferasa que se puede dar en un estado de estrés, de ayuno, algún disturbio en la vida, pero que no le causa una patología. Como les decía, es una ictericia fisiológica. Luego, otro tipo de ictericia conocida es la ictericia del recién nacido, que también se da por lo mismo, por un hígado inmaduro, una deficiencia de enzima glucuroniltransferasa, que sí, en este caso puede llegar a ser patológico. Si pasa los 15 milimoles, en ese caso pasa la barrera hematoencefálica del niño y, como habíamos visto más al principio de la clase del catabolismo del hemo, la bilirrubina es tóxica para el sistema nervioso central. Así que más de 15 milimoles, ese niño recién nacido tiene que quedarse en incubadora. Muchas veces tienen una ictericia que es más leve y se puede ir a la casa con los padres. Y la recomendación, como es fotosensible este pigmento, la bilirrubina, la recomendación es que se ponga al bebé en contacto con la luz. Puede ser a través de una ventana, por supuesto, a horarios en los que el sol no es nocivo. Y si no, en caso de que pase los 15 milimoles, el bebé se quede internado en una incubadora, ¿sí? Bien, con esto terminamos la clase. Los esperamos con consultas en los TPs, en las clases que estamos haciendo en vivo para los TPs, y si no, en los mails de Bioquímica Escuela o en las respectivas comisiones. Les dejo un gran saludo.